Nace para que lo puedan ustedes tener. Básicamente, el video consistía eh, en un análisis de todos los casos que han habido, algunas infracciones de carácter administrativo, unas infracciones de carácter civil, responsabilidad inclusive penal, y básicamente se circunscribe a lo siguiente. En el deporte, tenemos que separar lo que es las reglas de juego, ¿no? Con las infracciones administrativas, con la responsabilidad civil, con la responsabilidad penal. Dentro de las reglas de juego, nosotros vamos a encontrar dos tipos de reglas. Unas reglas que propiamente son para poder establecer establecer propiamente el desarrollo natural del juego deportivo. Y la otra es relacionada a las reglas de prudencia, que buscan pues proteger o evitar cualquier circunstancia que ponga en riesgo a la persona, al deportista mismo que realiza la actividad, o a otra persona o a otro deportista. Frente a esto, encontramos, partiendo de esa premisa, de que la infracción que tú puedas tener dentro de una actividad deportiva en el ejercicio, como por ejemplo, pues cuando hay como en la diapositiva hay una infracción, esta infracción es de carácter netamente deportiva, no la debemos confundir con una infracción de índole deportiva, que de índole administrativa, regulada por el derecho público. Aquí nosotros tenemos que partir de esa premisa, ¿no? La primera pregunta sería, ¿una infracción a una regla de juego puede conllevar a una infracción administrativa regulada por el derecho público del Estado? Sí, en efecto, puede llevarlo. Una infracción una infracción a las reglas de juego pueden conllevar una responsabilidad civil, por supuesto, pueden conllevar una responsabilidad civil. Pero ahí se tiene que analizar caso por caso, se tiene que ver en principio si es que la regla de juego incumplida era una regla de juego que buscaba proteger el derecho a la integridad, el derecho a la salud, a la integridad física y psicológica del deportista. Si es que partimos de esa premisa, si se buscaba proteger al deportista, pues te va a hacer cumplir un primer supuesto para llevarnos a la responsabilidad civil. Pero tenemos que analizarlo uno por uno. En el Perú, el derecho deportivo está regulado. Tenemos una ley de promoción y desarrollo del deporte que ha sido modificada varias veces ha sido modificada. Esta legislación establece los supuestos de la responsabilidad administrativa en el derecho deportivo peruano. Aquí vamos a encontrar en la regulación, encontramos desde el artículo 92 al artículo 100 de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte Peruano, toda la regulación jurídica en materia de responsabilidad administrativa. ¿Y quiénes pueden ser sujetos de esta infracción administrativa? Pueden ser sujetos los agentes deportivos, propiamente dicho. Puede ser el dirigente deportivo, los entrenadores, puede ser el club deportivo, puede ser sancionado los deportistas, ¿no? Y bajo estas circunstancias, pues el Estado peruano ha establecido una jurisdicción deportiva disciplinaria. Esta jurisdicción deportiva disciplinaria está a cargo del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del Instituto Peruano del Deporte. Este órgano tiene cierta independencia, y lo digo expresamente, cierta independencia del Instituto del Deporte propiamente dicho, ¿no? ¿En qué aspecto? Tiene su autorregulación, tiene un presidente del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, pero económicamente depende del Instituto Peruano del Deporte, que a su vez
depende del Ministerio de Educación peruano. Ahora, esta jurisdicción que tiene deportiva disciplinaria lo otorga la ley. Entonces, a partir de ahí existe una legalidad en cuanto a la competencia que tiene este órgano colegiado dentro del derecho deportivo peruano. ¿Y qué es lo que, qué es lo que regula propiamente la ley sobre las infracciones deportivas disciplinarias, las infracciones propiamente administrativas? Esto está regulado en el artículo 98 de esta Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, donde se establecen los supuestos de tipicidad administrativa deportiva. Y lo que hace esta norma es divide las faltas en faltas muy graves, en faltas graves y en faltas leves. Además, de hecho, otorga un plazo de prescripción de la acción y establece las condiciones regulares del procedimiento. Este procedimiento, de acuerdo al artículo 100 de la ley acotada, se rige por los principios del derecho sancionador, del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y para ello, ¿no?, el Estado tiene pues que adecuarse frente a estas circunstancias, estableciendo una instancia que sea netamente instructora de la investigación y tener el colegiado que pueda determinar la sanción o la absolución de la infracción deportiva disciplinaria. Ahora, dentro de las faltas muy graves, básicamente la ley peruana distribuye como uno de los supuestos el abuso de autoridad. Este abuso de autoridad que se encuentra mal regulado en el derecho peruano. ¿Por qué? Porque la ley peruana en ese extremo señaló que los comportamientos típicos del abuso de autoridad deben estar establecidos en el reglamento de la ley. Pero como este artículo 98 fue insertado en la norma peruana a través de la ley 29.544, con posterioridad al reglamento, ese reglamento de la ley del deporte nunca se modificó. Entonces el abuso de autoridad que estaba destinado a aplicarse a dirigentes deportivos, y que lo sanciona con destitución del cargo, se encuentra limitada, porque es una norma en blanco. Sin embargo, pues ha habido situaciones en donde el Consejo Superior de Justicia Deportiva, infringiendo el debido proceso y la tutela que debe tener todo ciudadano dentro de un procedimiento administrativo, pues ha impuesto sanciones constituidas de abuso de autoridad, a pesar que la norma no está completa, es una norma incompleta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que queda? Es que el órgano, que el reglamento de la ley sea modificado y establezca supuestos determinados, cuáles son las conductas que deberían constituir el abuso de autoridad. No se trata de un abuso de autoridad como delito, porque recordemos que en la legislación deportiva peruana, el dirigente deportivo no ejerce función pública, excepcionalmente cuando se conforma una selección nacional y cuando se trata de la regulación del manejo de la selección nacional, es ahí donde ejerce función pública. También ejerce función pública en la administración de los recursos que le otorga el Instituto Peruano del Deporte a las federaciones deportivas. En ese momento, el dirigente deportivo nacional sí tiene responsabilidad como funcionario público, ¿no? Fuera de ello, no tiene ninguna responsabilidad en relación al delito de abuso de autoridad regulado en nuestro ordenamiento jurídico penal. Ahora, bueno, esa es la falta más grave que está regulada dentro de la legislación peruana. Luego está el quebrantamiento a las sanciones impuestas, ¿no? Uno es sancionado
y a pesar de ser sancionado, incumple la sanción. En este extremo, lo que hace la legislación es te inhabilita por 4 años de ejercer cualquier otro cargo relacionado. Y cuando habla de cargo se entiende de que puede ser un entrenador, se entiende que puede ser un dirigente deportivo. No puede realizar actividad, ejercer ese cargo u otros que estén relacionados pues por su incumplimiento. Ahora, es importante precisar de que bajo estas circunstancias uno tiene que tener en cuenta algunos aspectos en el derecho deportivo disciplinario, ¿no? En principio, si tú estás sancionado en primera instancia por una de las salas del Consejo Superior de Justicia Deportiva, pues hasta que no sea una cosa decidida, tú puedes continuar tu actividad, porque esa sanción administrativa no tiene la calidad de cosa decidida siempre y cuando tú lo hayas impugnado, ¿no? En materia de derecho administrativo deportivo en el Perú, ¿no? Y ahí ha habido una confusión muchas veces porque tuve la oportunidad de defender a un dirigente deportivo nacional, el cual fue sancionado en primera instancia y seguía ejerciendo su cargo, ¿no? Porque impugnó la resolución y sin embargo, pues lo sancionan luego por haber seguido ejerciendo su función a pesar de haber sido sancionado. No hubo una medida cautelar que haya determinado el Consejo Superior como para que él pueda pues inmediatamente ser destituido de su cargo. Ahora, otro aspecto es el aspecto ético. Si una persona, si un dirigente deportivo es sancionado, ¿no? Éticamente puede, pues, dejar de ejercer su función, no porque la ley lo obligue, sino por principios éticos, ¿no? Y esta es una situación totalmente distinta, ¿no? Ahora, eh, relacionado a los deportistas, relacionado al aspecto deportivo, encontramos como sanción muy grave eh, cuando los deportistas o cualquier otro ente deportivo acepta una dádiva o promesa de dinero o una ventaja para los fines, para poder pues arreglar resultados deportivos, ¿no? Asegurar un resultado en una competencia o un desempeño normal de un participante. Le pago para que pues la persona meta un gol, que la persona no marque puntos, ¿no? Es sancionado el sujeto activo dentro de la infracción que determina dentro de la infracción que se determina en el inciso C del numeral 1 del artículo 98, pero en el segundo párrafo también al deportista o al agente deportivo que recibe esa dádiva, ¿no? Y esta sanción, pues, obviamente es una sanción. Es cuestionable porque es una inhabilitación definitiva y perpetua, según lo que manifiesta nuestra norma, ¿no? Entonces, esta persona, este deportista que es sancionado, pues no va a poder volver a ejercer una práctica deportiva, ¿no? Ahora, también es resaltante dentro de las sanciones que establece esta norma, eh, es la concertación mediante precio, intimación o simples acuerdos en el resultado de una prueba o una competición. O sea, basta el simple acuerdo, no, no necesariamente tiene que existir dinero, un acuerdo para que para que puedas ganar. Yo me pongo de acuerdo, yo he sido competidor de una disciplina deportiva de artes marciales, entonces me pongo, yo quiero que mi compañero gane, ¿no? Pero como yo, pues tengo más experiencia, yo puedo dejarme ganar. Acuerdo con él, mira, ¿sabes qué? Voy a perder para que tú pases, ¿no? Y que tú puedas ser el primero. ¿Por qué? Por múltiples motivos puede ser. Por múltiples motivos. Inclusive hasta en el ámbito de deportes olímpicos no profesional.
por los beneficios que te otorga la ley, por estar dentro de el programa de apoyo al deportista o por ser un deportista de alto nivel. Entonces, puede existir estos conciertos estos acuerdos, estos compromisos, ¿no? Que se realizan, también te inhabilitan definitiva y perpetuamente. Dentro de dentro de la experiencia peruana, no he encontrado una sanción de ese supuesto ni del anterior. Como si aquí en el Perú no existieran acuerdos o no existieran dádivas para poder llegar a un resultado, ¿no? Lo cual me llama mucho la atención. Es que muchas veces en el derecho deportivo, el deportista no conoce y hasta el dirigente no conoce cuáles son las infracciones deportivas administrativas y no inician los procedimientos. Y esto es súper importante, ¿no? Para mí, el derecho administrativo deportivo tiene que obedecer a una modificación, tiene que existir una modificación. En principio, la mayoría de deportistas no tienen capacidad económica para poder tener una defensa. Se defienden solos. Y esto vulnera el derecho de defensa. El Estado, la regulación pública del derecho deportivo debe proveer a un abogado especialista en derecho deportivo a que los defienda. Y que cualquier ciudadano que se encuentra investigado dentro de un procedimiento, porque es un procedimiento sancionador, por este Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte, pues tenga la posibilidad de defenderse con una defensa cautiva de un profesional del derecho con especialidad o con experiencia en el derecho deportivo. Es muy importante, ¿no? Ahora bien, cualquier ciudadano puede interponer una denuncia administrativa dentro del procedimiento ante el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte. Sí, sí. Es más, de oficio el Consejo Superior puede iniciar las investigaciones respectivas cuando considera de que existe una infracción administrativa, deportiva, disciplinaria. Ahora, ¿en qué termina el procedimiento? Hay una doble instancia, lo regula la ley establece que tiene que haber un principio de doble instancia, ¿no? En la práctica, el Consejo Superior, una de las salas asume la competencia de la primera instancia y la otra sala es la que tiene competencia como segunda instancia. Lo que me llama la atención es que el reglamento que tiene el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte no pide mayor experiencia en derecho deportivo o conocimiento del deporte en general. Y eso es preocupante. Desde mi punto de vista, la regulación jurídica debe cambiar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si la persona que va a sancionar a un dirigente, a un deportista, no conoce el deporte, no conoce derecho deportivo, no tiene experiencia, pues definitivamente esas sanciones podrían resultar injustas, ¿no? Si es que se aplica una sanción, o de repente se absuelve injustamente también a la persona. Y definitivamente tiene que tener estos miembros del Consejo una experiencia y un expertise en derecho administrativo, especialmente en derecho administrativo sancionador, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque si tú no conoces cómo funciona el sistema deportivo, es un poco difícil que una persona que no conozca, pues pueda entender lo que pasa en el día a día en el deporte. En cada una de las disciplinas tiene su día a día, cada una de las disciplinas deportivas tiene, pues, algunas costumbres, algunas circunstancias que son diferentes, ¿no? Ahora, también la norma sanciones, y esta va relacionado al tema que desarrolló la doctora Moniz sobre el suministro, la promoción, la incitación y el consumo
¿no? O la utilización de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, ¿no? Así como los métodos antirreglamentarios destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas y modificar los resultados en las competiciones. Y tiene una inhabilitación por 5 años, ¿no? Esta sanción también es aplicable y resulta aplicable a las personas que inclusive suministran ello a animales que se usan en alguna práctica deportiva. Hay deportes donde los caballos participan y pues a veces los caballos han sido objeto de un maltrato animal y han sido puestos con corriente para que corran rápido, les suministran algunos insumos para que tengan mayor potencia, en fin. Y ello pues también es una infracción, pero el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honor del Deporte, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que no, el deportista, el dirigente, no lo denuncia. Y al no denunciarlo, que impune, ¿no? Y estas circunstancias es que tiene que promoverse el conocimiento de todas las normas administrativas deportivas, de todos los derechos que tienen los deportistas, los dirigentes, los entrenadores, para poder hacer cumplir y que exista una verdadera justicia deportiva, para que no se repita. Ha habido circunstancias en donde los propios entrenadores, para buscar un resultado, lo que hacen es ¿no? Promueven el uso de algunas sustancias. Y eso es condenable administrativamente. Es deplorable desde el punto de vista del derecho deportivo. Se vulnera el principio del juego limpio, el fair play, ¿no? Si tú eres un deportista y para poder tener mayor rendimiento usas algunas sustancias prohibidas, definitivamente, pues te van a poner en una situación de ventaja. ¿Y qué campeón puede decir una persona si es que utiliza un método anticompetitivo para poder ganar? No es campeón, ¿no? Va a partir de esa premisa. Ahora, yo tuve la oportunidad de ver una, una experiencia como deportista en donde se utilizaba una sustancia que era una vitamina realmente, y esto debe ser objeto de análisis para los expertos en lo que es el doping. ¿Qué es lo que sucedía? Que algunos deportistas de competencia de deportes de contacto, deportes de artes marciales, boxeo, puede ser Muay Thai, puede ser Kung Fu, Taekwondo, cualquiera donde haya contacto, lo que hacían era que se inyectaban altas dosis de neurobión, ¿no? Lo que buscaban era que no haya dolor, no sentir el dolor. Entonces la pregunta es, oye, el neurobión, no lo encuentro dentro de las sustancias prohibidas, una vitamina. Espera un momento. Si es que es una sustancia que te pone en una posición de ventaja. ¿Y por qué te pone en una posición de ventaja en un deporte donde hay contacto? Porque no sientes. Y al no sentir el golpe, puedes seguir golpeando a la otra persona, marcando puntaje y noquearlo inclusive, ¿no? Claro, al día siguiente, si es que vas a sentir y tu cuerpo va a estar pues lesionado, pero te pone en una posición de ventaja, a pesar que de repente no esté regulado, ¿no? Eh, es lo que vas a encontrar este inconveniente. Y cuando yo lo vi ya como dirigente deportivo, pues teníamos que estar al cuidado de que los entrenadores eviten estas circunstancias, ¿no? Y es algo que normalmente a veces no se ve. Inclusive me contaron de que un entrenador los ponía en fila para ponerles a todo neurobión, de un deporte ajeno al mío. Y yo digo, no puede ser posible. ¿Por qué suceden estas circunstancias? Por tener una, una, una medalla, por tener un resultado. Y la pregunta es, ¿ese resultado realmente es un resultado justo? No, vulnera el fair play.
Al vulnerar el fair play, no hay juego limpio, no eres campeón de nada. Ahora, aquí veo algunas preguntitas en el chat y agradezco la pregunta a cada uno, voy a tratar de responderlas todas. Una pregunta, la tragedia de la Alianza Lima. ¿A qué hace referencia? ¿A cuál de las tragedias? ¿A la caída del avión? ¿A qué tragedia te refieres? Me gustaría que lo aclares. Luego dice, ¿cómo así? ¿Qué número de ley y qué norma regula el procedimiento? Ah, sí, Jonathan. La ley que regula el derecho deportivo peruano, la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, es la ley número 28.036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, que ha tenido múltiples modificaciones, pero si tú quieres indagar en el derecho deportivo administrativo disciplinario, revisa la modificación que tuvo con la ley 29.544. Esta ley número 29.544 incorpora el artículo 92 al 100, en donde está toda la regulación del procedimiento, de la jurisdicción y de la tipicidad en materia deportiva en el Perú. Ahora, también tuvo una modificación posterior la ley que aumenta 2 ítems de las sanciones. Esta fue la modificación por la ley 30.474. Esta incluyó 2 ítems que ya los vamos a ver sobre infracciones administrativas dentro del deporte. Ahora, también es una falta muy grave el promover, incitar, desarrollar comportamientos o gestos agresivos o antideportivos de jugadores y dirigentes contra el árbitro o juez u otros jugadores, así como declaraciones públicas de directivos, técnicos, árbitros o deportistas que inciten a sus equipos o a los espectadores a la violencia. Y la inhabilitación es por 6 meses. A mí me parece que la inhabilitación es demasiado mínima. Me parece que 6 meses es muy poco para una sanción donde tú estás incentivando uno de los valores más importantes del deporte, 2 valores, el respeto y la disciplina. Todo deporte tiene que estar consolidado frente a los valores de la disciplina y el respeto. Entonces, si no hay respeto hacia la autoridad en la cancha, como el árbitro, ¿no? Si no hay respeto a tus directivos, ¿no? Si no hay respeto a los otros, a los deportistas, entonces, ¿en qué circunstancia estamos? Definitivamente, pienso que al ser considerado dentro de una falta grave, no puedes encontrar faltas que tienen graves de 5 años, graves de 4 años, graves de inhabilitación perpetua, y tienes una falta aquí de 6 meses. No es grave, pues. Definitivamente no es grave, ¿no? También se sanciona con esa misma falta a las personas, ¿no? Que no asisten, a los deportistas que no asisten a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales. Se les sanciona por el mismo tiempo, 6 meses. ¿Esto sucede en la práctica? Yo no he visto que haya sido sancionado. Los deportistas normalmente en materia del deporte olímpico, todos buscan estar dentro de las selecciones nacionales, compiten a nivel nacional para llegar a estar dentro de los convocados a la selección, ¿no? Y cuando son convocados, pues es un honor. Para un deportista de competencia es un honor estar dentro de una selección y representar a tu país. Tú llevas la responsabilidad, la gran responsabilidad de representar a tu país en una competencia internacional. Y a partir de ahí, es difícil que una persona injustificadamente no haga caso omiso a una convocatoria de la selección. Pero puede pasar, por ejemplo, que a lo mejor en un deporte colectivo, ¿no? La falta de ese jugador es trascendente y por X motivo, ¿no? Injustificado, no quiera participar y no solamente afecta a él, afecta al colectivo, al equipo,
Entonces, ahí la norma lo sanciona con 6 meses, ¿no? Este tipo de sanción, considero que el tiempo sí es prudente, desde mi perspectiva. Hay que valorarlo, porque este, no es tan, desde mi perspectiva, si lo comparo con el anterior, contra la anterior infracción que corresponde a promover prácticamente actitudes antideportivas, ahí estamos hablando de que la consecuencia es promover una cultura antideportiva. La afectación es macro, ¿no? Es global. Y consecuentemente, desde mi punto de vista, debería tener una sanción, una sanción mayor. Ahora, también tenemos como sanción el promover, incitar y desarrollar comportamientos de discriminación racial hacia deportistas, árbitros, dirigentes, jueces y público. Pero la inhabilitación, eh, la inhabilitación que se genera es una inhabilitación de 5 meses, lo cual no resulta congruente con con la sanción penal que existe por discriminación, que es un delito en el Perú. O sea, en pocas palabras, puede haber una infracción de índole deportiva disciplinaria en materia administrativa y además puede generarse un proceso penal por el delito de discriminación, ¿no? Israel nos dice, se dio la negativa de las jugadoras de fútbol femenino de la Selección Española que no querían participar por su lesión. Sí, sí, claro, claro que sí. Y definitivamente en las legislaciones normalmente se comparte algún tipo de regulación en donde pueden ser sancionadas administrativamente. Entiendo de que en España está generándose una modificaciones a la regulación de materia deportiva. Todavía no la he revisado, sería oportuno revisarla para poder ver cuáles son las novedades que trae la legislación española en materia de derecho deportivo. Ahora, ¿qué es qué otros supuestos son graves dentro de la legislación peruana? ¿No? Ya vienen las sanciones más que todo para los dirigentes, incumplimientos de convocar a la renovación de los cargos directivos, la inejecución de las resoluciones cuando el Consejo Superior de Justicia Deportiva ordena ejecutar y no se ejecuta, hay sanción. La incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos, avales y todo el apoyo económico que puede resultar un delito porque, como les mencioné, el dirigente deportivo al recibir el dinero asume función pública porque el dinero del Estado, específicamente el dinero que dado como una subvención estatal, pues te genera una responsabilidad penal, ¿no? En el caso de que haya una malversación de fondos, en el caso de que haya delito de peculado, entre otros delitos contra la administración pública. Ahí asumen, ¿no? Responsabilidad penal los dirigentes deportivos nacionales. Ahora, también tenemos las faltas graves, que a mi parecer su sanción no es nada grave. El incumplimiento reiterado de instrucciones emanadas por los órganos deportivos es sancionado con la inhabilitación por 3 meses. 3 meses no lo considero grave desde el punto de vista deportivo. El ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la actividad deportiva desempeñada de carácter privado es sancionado con una amonestación escrita. O sea, una falta grave, ¿cómo puede ser sancionado con una amonestación escrita? Pues no tiene lógica jurídica. Si se tratara de un supuesto de tipicidad administrativa grave, como lo dice la ley, pues no vas a sancionarlo como una amonestación, ¿no? Eh, Ahora, los actos notorios
y públicos que atenten contra la dignidad o el decoro deportivo son sancionados con una inhabilitación por 5 meses. ¿Y qué son los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad o el decoro deportivo? Pues vamos a poner algunos ejemplos de repente, ¿no? Si ponemos a deportistas de repente a realizar actividades deportistas, actividades deportivas con, no lo sé, desnudos, ¿no? Puede afectar el decoro, puede afectar el decoro deportivo, ¿no? Y consecuentemente podrían ser sancionados con la inhabilitación por 5 meses. Ahora, desde mi punto de vista, pienso que estas faltas que han sido determinadas como graves no tienen una sanción de carácter grave, ¿no? Y las faltas leves que el sistema jurídico peruano ha adoptado como con un numerus apertus, dice que las conductas claramente contrarias a las normas deportivas que no están incursas en la calificación de graves o muy graves son sancionadas con una amonestación verbal, ¿no? Entonces ahí hay un inconveniente pues con el tipo de sanción. O sea, yo voy a hacer un procedimiento deportivo disciplinario que puede tardar 1 año para que tengas una sanción, una amonestación escrita o una amonestación verbal, y voy a gastar en defensa mi tiempo para ello. Considero que debe replantearse las amonestaciones, las sanciones en cuanto a las faltas graves, en cuanto a las faltas muy graves y en cuanto a las faltas leves. No tienen una razonabilidad que debe tener toda sanción, ¿no? Ahora, esta forma pertus que establece para las faltas leves, considero que deberían, por el principio de la responsabilidad objetiva y la tipicidad que debe existir para imponer una sanción administrativa, a pesar que es una sanción administrativa deportiva, debería, ¿no?, establecer cuáles son esas conductas típicas, pues, cuáles podrían ser, ¿no? ¿Cómo lo regulamos? Se necesita una mejor regulación para poder establecer este tipo de sanción. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la norma en materia de prescripción? ¿Prescriben? Sí, pues, prescriben como toda sanción administrativa. Tiene plazo de prescripción. Lo regula el artículo 99 de la ley, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la legislación? Las infracciones muy graves, las graves, las leves prescriban cuando transcurre el doble de tiempo de la sanción prevista. Y la pregunta es, ¿y en la amonestación escrita y en la amonestación verbal, cuál es el plazo? ¿Qué? ¿Un día será? El doble, 2 días, ¿no? O sea, como vemos, existe una inadecuada regulación del régimen deportivo disciplinario administrativo en el Perú. Definitivamente, pues ni la prescripción está determinada para este tipo de sanciones que no tienen amonestación escrita, llámese amonestación verbal, ¿no? No tienen un plazo determinado. Ahora, la ley dice de que las infracciones muy graves en el literal A, C y D son imprescriptibles. ¿Y cuáles son los supuestos del literal A, C y D? El abuso de autoridad, la entrega de dádivas para asegurar el resultado y las actuaciones para predeterminar concertadamente, ¿no?, un predesintimación o simples acuerdos por el resultado de una prueba o de una competición. Estas son imprescriptibles, eso lo dice la ley. Y es importante, ¿no?, porque se consideran como las faltas muy graves. Un verdadero abuso de autoridad pues puede generar de repente que una persona, que un deportista nunca pueda participar en un evento internacional en representación de su país.
¿Cómo no va a ser sancionado ese dirigente o ese entrenador? Es más, el abuso de autoridad no debe estar solamente regulado, ¿no? Con el dirigente deportivo, porque los entrenadores también cometen abuso de autoridad. Nunca te convoca, pero no te convoca no porque no gane, simplemente porque no quiere. Y ahí tenemos, y se te pasan los años de competencia, porque recordemos que la competencia tiene un tiempo. En mi deporte, por ejemplo, ¿no? Compites hasta los 40. Más no puedes, con 41 ya no puedes. 39 y 12 meses y antes de que cumplas 40 años. O sea, ¿qué pasa si es que yo soy seleccionado? Nunca me convoca, se me pasa el tiempo, ¿no? Y ese perjuicio es irreparable. No voy a tener otra oportunidad para competir, ¿no? En competencias deportivas oficiales. Entonces, pienso que ese abuso de autoridad no solamente debe estar dirigido al dirigente deportivo. El entrenador, y específicamente los entrenadores de la preselección y las selecciones nacionales, tienen también responsabilidad. Deberían estar inmersos como sujetos activos de esas infracciones administrativas, ¿no? Bueno, ahora, quiero establecer para que tenga, hemos revisado de manera rápida lo que son las infracciones administrativas deportivas en el Perú, ¿no? Y es que es muy importante saber estas infracciones administrativas en el caso que una persona sea sancionada y no se encuentra conforme, como todo procedimiento administrativo, puede ser llevado a una acción contenciosa administrativa dentro del plazo de 3 meses. Inicias tu proceso contencioso administrativo para pedir la nulidad, ¿no? Del acto administrativo emitido por este consejo y pueda ser, pues, materia de declarado por nulidad, por debido proceso, entre otras circunstancias que lo regula, que la jurisdicción ordinaria. Ya nos vamos, salimos de la legislación del deporte y nos vamos a la legislación procesal, el texto único ordenado que regula la ley de proceso contencioso administrativo. Nos vamos a ese ámbito. Ahora, si es que en el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte no conoce derecho deportivo, no hablo del derecho del consejo que está conformado actualmente, puede ser el caso porque existen normas que son muy flexibles. 1 año de experiencia, dice en derecho administrativo, no te da ningún conocimiento en materia deportiva. Yo creo que por lo menos los miembros del consejo deberían tener 5 años de experiencia. ¿En qué? En derecho deportivo, tener especialización en derecho administrativo, ¿no? Haber ejercido específicamente, ¿no? Un cargo de dirigente deportivo, ser asesor legal de una institución deportiva, haber participado, ser miembro o ser funcionario del Instituto Peruano de Deporte, etcétera. Tener algún conocimiento del deporte en general para poder, pues, tener sanciones justas. Llevemos esto al juez ordinario en materia contenciosa administrativa y mucho menos va a conocer lo que se trata de estas infracciones administrativas disciplinarias, ¿no? Básicamente se va a remontar al debido proceso, ¿no? Y dentro de ello a la aplicación concreta de la tipicidad administrativa, ¿no? Disciplinaria. Eso es lo que va a hacer el juez contencioso administrativo. Este proceso, ¿no? Puede ser impugnado, te vas a la sala contenciosa administrativa, ¿no? O sea, puedes pedir una medida cautelar inclusive. Las sanciones administrativas deportivas se inscriben en el Registro Nacional del Deporte, ¿no? Ahí se inscribe la sanción. El Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honor del Deporte lo remite para que se inscriba.
a pesar que esté impugnada la resolución. Yo creo que la regulación administrativa en el Instituto Peruano del Deporte debe inscribir la sanción, pero también cuando existe una impugnación debe anotarse de que existe una impugnación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estas son fuentes abiertas y tú ingresas y ves, esta persona ha sido sancionada, pero no dice que la persona ha ejercido su derecho de defensa y que está en el contencioso administrativo y que está peleando por la legalidad de esa sanción. Y debería decirse, debería anotarse a pedido, pero no está regulado. Debería modificarse. Es una norma, es una directiva que la tiene el Instituto Peruano del Deporte y debe regularse para que pueda ser, para que pueda inscribirse, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas sanciones? Y esto es muy importante. Si tú eres sancionado por el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte, no vas a poder ser dirigente deportivo, porque la ley en otro error hace referencia que para poder ser dirigente deportivo nacional de una federación deportiva nacional, tienes que ser, no tienes que haber tenido sanciones sanciones deportivas disciplinarias no emitidas por el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte. Entonces, esta sanción que te imponen, a pesar que sea de 3 meses, te va a llevar a que tú no puedas ejercer esa función de dirigente deportivo de una federación deportiva nacional. Imagínese la trascendencia. Entonces no te peleas por los 3 meses, por la amonestación verbal, no, te peleas porque te están limitando tu campo de acción como dirigente, ¿no? Es más, no podría ser presidente del Instituto Peruano del Deporte tampoco. Y eso hace que se use, cuando tú ves, cuando hay corrupción, no podemos negar, hay corrupción en el sistema deportivo peruano, ¿no? Y esto tiene que cambiar. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué encontramos este tipo de circunstancias? Encontramos este tipo de circunstancias por una mala regulación muchas veces, independientemente de los principios éticos que puedan tener las personas. Como por ejemplo, ¿no? Vemos que una persona avanza dentro de la dirigencia deportiva. Bueno, se sanciona, lo sancionamos. Al ser sancionado, ya no va a poder ser pues, dirigente deportivo, ya no va a poder postular para ser dirigente de una federación deportiva nacional y no va a poder ser elegido presidente del Instituto Peruano de Deportes ni otros cargos de repente que están regulados dentro del ordenamiento jurídico deportivo. Entonces, hay una repercusión en la actividad personal del quien es sancionado, ¿no? Le limita su derecho a ser elegido dentro de una federación. Las federaciones deportivas nacionales en el Perú son asociaciones civiles sin fines de lucro. Y el presidente y sus dirigentes que conforman el consejo directivo se establece a través de una elección que está regulada en sus estatutos, ¿no? Entonces, a pesar que mi federación quiera que una persona sea dirigente deportivo, si es que esté sancionada, no puede. Tiene esa limitación porque fue sancionada. Entonces, uno tiene que cuidarse de ese tipo de sanción, ¿no? Ahora, qué es lo que me enseña la experiencia en este tipo de circunstancias, ¿no? He visto muy buenos deportistas peruanos, muchísimos buenos. He visto otros que no, pues, tienen una práctica deportiva tan limpia porque están en la expectativa de las subvenciones económicas que tiene el deporte peruano. El deporte peruano hace unos años estableció un programa de apoyo al deportista. Este programa de apoyo al deportista implica una subvención económica a los deportistas de deportes no competitivos que no son profesionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Que como yo, como deportista, voy a recibir una subvención mensual, no quiero soltarlo, pues, y hago lo que sea para no soltarlo. No todos, hay muy buenos deportistas, pero hay algunos que sí, pues,
hacen de todo, porque no quieren soltarse. Ya se volvió una suerte de una transgresión a ese espíritu deportivo. Yo practico deporte y compito porque me nace competir, porque quiero ser el mejor, porque me gusta el deporte. Yo practico para tener una, un ingreso económico. Pues si quieres tener ingreso económico, ándate al deporte profesional. El deporte profesional te paga, ¿no? Y deja tranquilo al deporte olímpico. No lo confundas, no lo transgiverses, ¿no? Otro de los aspectos que considero que genera corrupción en la dirigencia deportiva nacional es que los dirigentes deportivos no tienen una remuneración alguna, es ad honorem. Entonces, tú puedes entender que hay personas que tienen ese ánimo, que sin ningún aspecto lucrativo, que quieran ser dirigentes de su deporte. Pero debería la norma regular que tengan un trabajo, que tengan un ingreso económico, que tengan renta. Porque ¿qué es lo que se ha dado? Que hay muchos dirigentes que quieren perpetrarse y cambian y vuelven a hacer y luego... ¿Por qué? Porque tienen un ingreso presuntamente de actos de corrupción y quieren pues no soltarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos da como respuesta? Es que, desde mi punto de vista, el dirigente deportivo, o le pones un ingreso económico, sea una dieta o algo establecido dentro de las subvenciones que se le otorgan a las federaciones deportivas nacionales, o imponle que uno de los requisitos para ser dirigente es que tengas un trabajo. Tengas un trabajo, una fuente de ingreso económica declarado ante la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas y Administración Tributaria en el Perú. Entonces, pues, bueno, ya vamos a entender que la persona no lo hace por tener un ingreso, porque he conocido dirigentes que no tienen actividad, oficio conocido, ni actividad profesional, ni nada. Solo se dedican a ser dirigente deportivo. ¿De qué viven? Del aire. Y eso genera un uso inadecuado de los recursos públicos. Y esto, independientemente del delito y todo, limita a los resultados internacionales. Limita que esos recursos puedan ser gastados correctamente. Y para eso está el derecho, para regular, para mejorar lo que encontramos, ¿no? Y es importante decirlo. ¿Por qué es importante decirlo? Porque si no lo conversamos, si no abrimos este tipo de foros académicos para mencionar qué cosa pueden mejorar, no se va a poder mejorar, ¿no? No puede ser posible que cuando no tenía el Instituto Peruano del Deporte, no gastaba tanto en el desarrollo del deporte, hayamos tenido un par de medallas olímpicas. Y ahora que invertimos tanto, no las tenemos. No resulta lógico. Si tú inviertes más dinero, se entendería que deberías tener mejores resultados, ¿no? Pero es que el dinero no está bien distribuido desde mi punto de vista y eso hace que no se tenga resultados. Eso tiene relación, hay una relación ahí, que hay que mejorarla a través de la regulación, no solo la buena práctica. Hay muchos dirigentes, muy buenos dirigentes, sin dinero, sin recursos, pueden llevar a su selección nacional, pueden hacer que compitan, pueden tener resultados, pero hay otros que no, ¿no? Entonces, que tenemos que regular eso. Otro de los aspectos que me parece resaltante y que debería ser sancionado son los miembros de estos, hay un colegiado que se llama grupo de trabajo. El grupo de trabajo, que no está regulado de una forma tan exacta, es un organismo interventor de una federación deportiva nacional. Ya les he mencionado que las federaciones deportivas nacionales pertenecen son unas asociaciones civiles sin fines de lucro reguladas por el Código Civil peruano, pero este órgano, este consejo, este grupo de trabajo, cuando una federación deportiva no logra inscribir sus dirigentes, se vuelve acéfala
al estar acéfalo y no tiene representación, lo que hace el Instituto Peruano del Deporte es crea un grupo de trabajo para que represente, convoque a elecciones y pueda inscribirse una federación deportiva. Pero de pronto encontramos varias federaciones deportivas que tienen años, que no tienen inscrita una dirigencia deportiva. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar ese deporte? Y entran los grupos de trabajo para hacer actividades internas, sacar a las elecciones al extranjero, pero lo que no hacen es la función vital. ¿Y cuál es la función vital? Inscribir un grupo de trabajo, inscribir al consejo directivo y para que se pueda autorregular este tipo de circunstancias. Esto se debe sancionar. Tiene que haber una sanción para estos miembros del grupo de trabajo que bajo ningún criterio justificado no vayan a inscribir a un consejo directivo para que represente a esa Federación Deportiva Nacional. Entonces, ¿qué pasa? Convocan un grupo de trabajo por 6 meses, por 3 meses, y cambian y administran, y en la administración está pues el presunto ilícito. Administran, obtienen los recursos y se van. Y luego viene otro grupo de trabajo y así sucesivamente, y esa federación sigue acefando. Eso no puede pasar. Eso tiene que cambiar. Y aquí se tiene que regular la responsabilidad administrativa, independientemente del tema penal, ¿no? Ahora, vamos a recordar que sí, esto tienes razón. Aquí Alex dice, los presidentes de la Liga de Federaciones están casi 20 años en el puesto. Yo, yo conozco muchos dirigentes que, como les menciono, pues no tienen actividad económica, no tienen un trabajo. ¿De qué viven? ¿No? Si el cargo de representante de una federación es ad honorem, ¿no? Entonces hay que verlo. La responsabilidad civil, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad civil, tenemos que tener en cuenta que en el deporte pueden haber diferentes escenas de responsabilidad civil. Por ejemplo, en la organización de los eventos. Un evento, llámese una federación deportiva, hace un campeonato. El campeonato no cumple las condiciones de seguridad que establecen los municipios. Va a haber una responsabilidad administrativa, sí, pero ¿qué pasa si existe un accidente y de repente no tiene ambulancia, no tiene médico, paramédico, y la persona sufre una lesión? ¿Puede haber una responsabilidad civil para los dirigentes? Sí, inclusive penal también, por supuesto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la responsabilidad civil en el deporte? Que se aplican las reglas generales de la responsabilidad civil, independientemente de las teorías que ahorita vamos a conversar sobre la responsabilidad civil en el deporte, ¿no? Y tenemos que determinar, esto sí es muy importante. Lo primero es determinar si se trata de una actividad deportiva profesional o no. ¿Por qué? Porque si se trata de una actividad deportiva profesional, la responsabilidad normalmente es contractual. Y te vas al capítulo de la responsabilidad contractual. ¿Por qué? Vamos a imaginar 2 boxeadores profesionales. Cualquier responsabilidad civil, ellos pactan a través de un acto jurídico, realizar una determinada pelea, ¿no? Con condiciones económicas, etc. Y el incumplimiento y el perjuicio que pudiera ocasionarse a nivel civil, el agravio y el perjuicio, pues van a aplicarse las normas del derecho de la responsabilidad civil contractual, ¿no? A diferencia cuando se trata de la actividad deportiva no profesional. Ahí no hay un contrato de por medio entre los deportistas. Entonces ahí ya tenemos en cuenta de que vamos a aplicar la responsabilidad civil extracontractual, ya de primero. Entonces, cuando nosotros abordamos un caso como abogados, ¿no? de derecho que tiene vinculación sobre el derecho civil con el derecho deportivo, primero identificar, ¿estamos ante una actividad deportiva profesional o no? Estamos en una actividad deportiva profesional, entonces eso ya me va a indicar que me estoy acercando al derecho a la responsabilidad civil contractual. A pesar que puede haber dentro del derecho, dentro de la responsabilidad civil contractual, puede haber responsabilidad civil extracontractual en esa relación jurídica, sí, claro.
Ya lo vamos a conversar ahorita, ¿no? Y cuando estamos en lo que respecta a una actividad deportiva no profesional, ya vamos a irnos al supuesto de la responsabilidad civil extracontractual. Esto lo tenemos que tener claro, ¿no? Ahora, eh, también para comenzar a aplicar cuando se trata de una actividad deportiva, tenemos que ver si es que la actividad deportiva es riesgosa o peligrosa. ¿Por qué tenemos que ver este supuesto? Para poder ver si se aplica el artículo 1969 del Código Civil Peruano o el artículo 1970, cuando se trata de la responsabilidad por factores de riesgo o cuando se trata de la responsabilidad pues por dolo o culpa, cuando se causa un daño, se está obligado pues a repararlo. Tenemos que saber de que siempre se van en la responsabilidad civil, en el deporte, a analizar los elementos de la responsabilidad civil, que existe un daño, puede ser una lesión a los meniscos, una lesión a la pierna, una lesión a cualquier parte de tu cuerpo, podría ser el daño. Tiene que haber un hecho generador que causó el daño y tiene que haber un nexo causal, ¿no? Entre la persona que causa el daño con el hecho generador, ¿no? Y el daño propiamente que se realiza. Tiene que haber un nexo causal. Y estos elementos de la responsabilidad civil ordinaria son aplicables al, al, derecho, al derecho deportivo en materia de responsabilidad civil en el deporte. Pero tenemos que tener en cuenta que hay algunas teorías importantes, ¿no?, que se han construido en el derecho deportivo. La teoría del consentimiento dado por la víctima. Algunos de ustedes debe haber leído en alguna competencia en donde se suscribe, ¿no? Se suscribe una declaración, una suerte de declaración jurada donde tú declaras que eres responsable de todo lo que te puede pasar y eximes de responsabilidad a los dirigentes, entrenadores, a los otros deportistas, a todos, ¿no? Entonces dice, ¿no? Con esto, los dirigentes dicen, buscan eximirse de la responsabilidad. Espérense un rato, si hay una negligencia, si hay una imprudencia, si es que existe algún factor de atribución, ¿no? Podemos entender de que a pesar de que existe esa declaración, vamos a configurar una responsabilidad, ¿no? De todas maneras. Esta teoría del consentimiento dado por la víctima hay que analizarlo con mucha calma. ¿Por qué? Cuando una persona va a competir en un deporte, tú no vas a competir dando autorización para que te lesionen. Puedes tener una lesión, puedes sufrir un accidente. Hay deportes de riesgo, de mayores riesgos, por ejemplo, los deportes automotrices, ¿no? Con vehículos automotrices, vas a tener mayor riesgo. La moto, en el vehículo, tienes mayor riesgo. Y vamos a ponernos en el supuesto del artículo 1970. Es una cosa diferente. Ya, yo voy a una competencia deportiva de artes marciales. Entonces tú dices, bueno, pero ahí pues tú has dado consentimiento para que te peguen. Sí, claro, doy consentimiento para que me golpeen, pero estos golpes deberían estar dentro de las reglas de juego. ¿A qué quiero llevar con esto? Que hasta en los deportes de competencia, de contacto, hay regulaciones, como le mencioné al inicio de esta disertación, de que protegen a la persona. Por ejemplo, no está permitido golpear en la garganta, no está permitido golpear en la cabeza, atrás de la cabeza. No está permitido. ¿Y qué pasa si yo estoy practicando un deporte
de artes marciales y golpeas, ¿no? A propósito, detrás de la cabeza de la persona. Y le causas un derrame, de repente se cae, se puede hasta morir. ¿Qué es lo que sucede? ¿Vas a decir que no es responsabilidad civil? Si es que la regla decía de que no golpees. Pero tenemos que analizar caso por caso. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, el deportista que recibe el golpe se dio la vuelta. En un intercambio de golpes se dio la vuelta y el otro, sin intención, lo golpea detrás de la cabeza. El golpe ya dirigido al rostro, que era válido, pero la persona por hacer una técnica voltea y le cae el golpe, ¿no? Y dentro de las reglas de juego del deporte, puede ser sancionado, sí, le pueden descontar un par de puntos, pero como responsabilidad civil, si le causa un daño a la persona, ¿no? Ahí se va a aplicar la teoría del consentimiento dado por la víctima. Ahí se va a aplicar, pues, ese eximente. Un momento, ¿no? No puedes configurar la culpa deportiva, porque esa persona no ha tenido la intención de golpearle y causarle un daño, ¿no? Ahora, es muy distinto a que la persona esté de espaldas y yo vaya de frente y ¡pum!, lo golpee en la cabeza, a pesar que estés dentro del tiempo, porque ya ahí no es que haya sido sin intención, ¿no? Ahí va a haber una sanción dentro de las reglas de juego que lo pueden expulsar al deportista, pero además puede ser sujeto a una responsabilidad civil por el daño que le cause, ¿no? Tenemos que tener en cuenta este aspecto. Ahora, cuando me refiero a la culpa deportiva, a la culpabilidad deportiva, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La culpa deportiva es el factor atributivo de la responsabilidad civil deportiva, ¿no? Específicamente, cuando hay una vulneración, un quebrantamiento, un incumplimiento a esas reglas de juego que buscan la prudencia y la protección de la integridad del deportista. Entonces, como en el ejemplo que yo les dije, el golpe está prohibido en la zona genital, en la zona de la garganta, detrás de la cabeza, ¿no? Esa regla de juego protege la integridad física del deportista. Y el que la incumple, ¿no?, con intención, pues puede estar configurando una culpa deportiva. Y esta culpa deportiva debe valorarse a la luz de la violación de los reglamentos y otros criterios como el riesgo, la autorización del Estado, y cuando me refiero a la autorización del Estado, hago referencia a varios aspectos. Uno, un deporte federado, una regulación, el cumplimiento de las normas deportivas administrativas municipales, que tiene todas las condiciones establecidas, ¿no?, entre otros aspectos. Entonces tenemos que analizar esta culpa deportiva como consecuencia bajo varios supuestos, ¿no? Bajo varios supuestos y analizarlo caso por caso, aplicando el artículo 1969 del Código Civil o 1970 cuando se trata de deportes riesgosos. No todos los deportes implican un riesgo. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Esto es muy importante lo que estás diciendo, estimado Jonathan. No es obligatorio para los organizadores grabar los eventos, pero normalmente siempre hay videos de todas las competencias deportivas y se tiene que analizar. Puedes ofrecer una visualización del video, el juez puede, porque estamos hablando de materia civil, puede solicitar, ¿no?, a la entidad deportiva que organizó el evento para poder referirnos al daño. Y debe haber pericia, pero ¿pericia de quién? De los expertos en el deporte. Hubo un caso hace varios años en donde en una práctica de artes marciales
una persona de judo derribó a otro deportista y este deportista cayó precipitadamente y se rompió el cuello, ¿no? La columna murió. La pregunta es, era una práctica deportiva, no era un evento deportivo propiamente dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? No había video, obviamente. ¿Cómo determinas que el derribamiento no fue con intención de propinarle un daño? Las personas que practican deportes de combate donde hay derribos saben perfectamente cómo derribar a una persona y ayudarlo a caer de tal manera de que no pueda lastimarse al momento de caer, de que no se rompa el cuello, no se rompa la cabeza, lo jalas del brazo para que caiga con la parte de la espalda del cuerpo, o sea, lo cuidas, lo proteges. Pero si un experto, una persona, recuerdo que era una persona que ya tenía experiencia y tenía un grado dentro del judo y realizó esta actividad y no midió, de repente lo hizo adrede, ¿cómo podrías tú analizarlo? Con personas expertas en el deporte, peritos en el deporte, que puedan determinar, no, esta técnica, ¿no? Evidencia de que ha habido intención de hacerlo, de causarle un daño. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Ahora, eh, esto es muy importante. Mientras que exista de repente una lesión en una competencia deportiva, pero dentro de las reglas del juego, por regla general, vas a aplicar la teoría del consentimiento dado por la víctima y consecuentemente no vas a tener una responsabilidad de índole civil. No, hay que tenerlo claro. Ahora, también es muy importante la regulación que se tiene en el deporte. ¿Por qué? Vamos a imaginar que tú organizas un evento deportivo en donde compiten personas nuevas que nunca han competido en un deporte. Vamos a hablar del combate porque es un deporte, es una actividad donde hay intercambio de golpes contra un experto. Entonces, ¿qué sucede? El experto quiere ganar, pero para ganar no tienes que hacer daño. Y si le haces daño, vas a tener ahí vas a poder configurar una responsabilidad civil si es que se abusa del conocimiento técnico, ¿no? Ahora, si el árbitro se da cuenta que hay una diferencia en niveles, puede decretar inmediatamente ganador a una de las personas, en casi todos los deportes de combate. Y si no lo hace, podrá tener responsabilidad civil también, porque permitió que se cause ese daño, ¿no? No quiero poner en este caso las peleas realizadas de las artes marciales mixtas en competencias como la UFC. Este tipo de actividad, de deporte de contacto, pues no se encuentra dentro del ámbito olímpico, se encuentra dentro del árbitro de deporte de competencia porque hay contratos. Y ahí se tiene que analizar la responsabilidad civil contractual. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Hay varios proyectos, Sergio, gracias por tu pregunta, para modificar la ley del deporte, pero desde mi punto de vista no se busca modificar realmente algunos supuestos que sirven para mejorar el desarrollo del deporte como tal, ¿no? Algunos quieren crear el Ministerio del Deporte, otros quieren establecer algunas reglas determinadas para las federaciones. Ha habido varias modificaciones a la ley en este ámbito, pero ninguna, desde mi punto de vista, mi experiencia, que pueda generar un cambio real en el desarrollo deportivo, ¿no? Como te lo he mencionado. Ahora, por ejemplo, hubo una norma que establece, salió una norma hace no mucho, que establece que los deportistas seleccionados tienen un vínculo de carácter laboral con su federación. Y la pregunta es,
Oye, y ahora sí tiene carácter laboral, ¿eso qué quiere decir? Que no lo puedo de repente, puedo configurar un despido arbitrario porque lo saco de la selección y ya no tiene el ingreso económico, ¿no? O sea, hay normas en el derecho deportivo que realmente tienen una buena intención, pero solo que se quede en buena intención, ¿no? O como la norma que fomenta para que los ex seleccionados nacionales puedan tener un cargo público. Y la pregunta es, ¿y si esa persona no ha tenido ninguna preparación profesional, qué cargo público puede tener y qué calificación se le puede dar? No te va a permitir mejorar. ¿Quieres proteger al deportista? ¿Quieres darle un futuro? Pues no gastes el programa de apoyo al deportista solamente para darle el dinero. Apóyalo poniéndole un tutor, poniendo una persona que lo guíe, compartiéndole experiencias para que se desarrolle profesionalmente. Págale la carrera, la maestría, el doctorado, lo que fuese, ¿no? Si quiere en el ámbito deportivo, en ciencia del deporte, educación física o lo que fuese, pero ayúdalo a crecer, más que darle una obligación legal de que las entidades públicas tienen que contratar o que deben preferir a los deportistas, a los ex deportistas de alto nivel. Ahí yo creo que hay un error. Igual que la ley de mecenazgo deportivo. Salió la ley supuestamente para promover el apoyo al deportista económicamente, a los clubes, y lo único que ha hecho es desincentivar. ¿Por qué? Y esto es algo muy sencillo, ¿no? Los clubes deportivos, las asociaciones, podían ser agentes receptor de donación con la finalidad de promover el deporte. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ley de mecenazgo? Dijo, no, espérate un momento. No, tiene que ser regulado por el ente, por el Instituto Peruano del Deporte. Entonces, el Instituto Peruano del Deporte ahora va a ser el ente que va a regular este tipo y va a determinar a quién darle ese apoyo económico, ¿no? Esas donaciones. Y la pregunta es, el, yo me pongo como empresario. Yo soy empresario. Y un tercero me va a decir a quién yo le tengo que dar una donación. ¿Va a determinarlo? ¿No? No tiene sentido. Yo creo que lejos de haber dado la ley de mecenazgo deportivo, lo que se debió hacer es que el deportista calificado o el deportista con cierto rango o el deportista afiliado, si quieres promover semilleros, pueda ser un agente receptor de donación directamente. Pero claro, es más difícil modificar la ley del impuesto a la renta para que pueda este agente receptor de donación ser aprobado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y pueda recibir, y ese dinero puede ser determinado como un pago del impuesto a la renta. Eso hubiera sido mejor. Y va a haber mucho más incentivo económico. Pero ustedes, por acceso a la información pública, pueden averiguar cuánto se hacen a través de la regulación que puso la ley de mecenazgo. Y es nada, ¿no? Entonces, este tipo de buenas intenciones tienen que ser promovidas y reguladas y sentarse en una mesa de diálogo para poder ver las personas que tienen experiencia en el deporte, cómo poder llegar a ese buen puerto, ¿no? Que ayude a mejorar nuestro sistema deportivo. Ahora, es importante, entonces, para concluir con la responsabilidad civil, ¿no? Tenemos que tener en cuenta deporte profesional, no deporte profesional. Deporte riesgoso, actividad riesgoso, peligrosa o no actividad riesgoso, peligrosa. Si es profesional, nos regimos principalmente por las reglas de la responsabilidad contractual. Si es no profesional, por las reglas de la responsabilidad extracontractual. Si se trata de deportes, actividades riesgosas o peligrosas, el artículo 1970 del Código Civil. Si se trata de actividades que no son riesgosas, el artículo 1969 del Código Civil, ¿no? Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Se regula en la jurisdicción ordinaria ante un juez civil, ¿no? Y puede ser sujeto de materia, como le digo, de aportar las pruebas respectivas. El juez puede ordenar la visualización de los videos, puede solicitar el video, copia del video, puede solicitar pericias, puede solicitar declaración testimonial, etcétera, ¿no? Y esto se va a regular en la vía ordinaria. A ver. Ah, sí, esto de aquí que hace mención Jonathan, sí lo he visto.
Y no solamente lo he visto de esa forma, de pronto, como no hay un control de algunas de federaciones deportivas, hacen competencias y ponen un niño de tal edad y le bajan la edad para que sea campeón en una edad menor porque es bajito, porque pesa poco y en su categoría no le va a ir bien. Y todas estas son unas regulaciones que no deberían pasar, ¿no? Ingresan a la cancha y se realizan en lugares donde no deben realizarse. Ha habido deportistas, inclusive futbolistas, que han muerto en la cancha. ¿Y por qué? Porque no hay un examen médico previamente para poder ver antes de cada deporte, a pesar de que es un deporte profesional y debería estar en los mejores estándares, ver si el deportista pues tiene un problema cardiovascular, ver si el deportista tiene un problema, una tomografía antes de competir, etcétera. Debería el departamento médico de los clubes deportivos tener la responsabilidad, ¿no? Y demostrarlo, y cada partido y cada cierto tiempo ir controlando para que no pase esto, no haya paros cardíacos en plenas competencias, ¿no? Ahora el tema de que se ingresan los padres de familia, pues eso tienen que vetarlo, ¿no? Un padre de familia no debería ingresar ya a un escenario deportivo si es que comete este tipo de actividad, y definitivamente en el caso que mencionas, va a haber va a haber lesiones, va a haber una responsabilidad civil, va a haber una responsabilidad inclusive penal, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sanción correspondería? Puedes sancionar inclusivemente, como él es el representante del menor que ingrese a cualquier actividad deportiva, pues no permitirle, pero tiene que estar regulado. Ojo, recordemos que bajo el supuesto de la responsabilidad administrativa, no lo encontramos. Tendría que establecerse en el estatuto de la federación una sanción determinada, objetiva, sobre este tipo de circunstancias que tú mencionas, ¿no? Ahora, eh, bajo este supuesto, en un proceso puede haber una lesión, puede configurarse el delito, por supuesto que se puede configurar delito, y aquí lo vamos a ver. Eh, la responsabilidad penal, desde nuestra Constitución, dice que nadie puede ser procesado ni condenado por acto de omisión en el tiempo de cometerse, no esté calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como una infracción punible. Ya. Esto quiere decir que uno puede ser investigado, condenado por un delito que se comete dentro del deporte. ¿Pueden cometerse delitos dentro del deporte? Por supuesto, ¿no? Pregunta, ¿una persona muere en un entrenamiento deportivo? ¿Creen que no se va a investigar? Claro que se va a investigar. Puede haber homicidio culposo. Va a tener que determinarse las causas de la muerte, ¿no? Más aún si es en una competencia. Se va a determinar qué pasó, ¿no? Si es un delito culposo, si es un delito doloso. En el tema de las lesiones, sobre todo en el tema del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, van a revisarse. Puede haber una investigación. El tema es que no denuncien, porque creen que por la teoría del consentimiento dado por la víctima, ¿no? Eh, va a generarse una suerte de impunidad, ¿no? Hay una teoría que es la teoría de las causas supralegales de justificación. Y esta teoría de las causas supralegales de justificación lo que busca es de que dentro de la esfera de la libertad que otorgue el Estado a una federación deportiva que se encuentra regulada, ¿no? Los individuos, ¿no? Los individuos dentro de su libre disponibilidad otorgan asumen ese riesgo, ¿no? Que pueden generarse ser víctimas de lesiones, eh, inclusive de muerte, ¿no? En donde lo que se pretende con esta teoría es que la persona que que ha generado y que es el presunto autor del delito cuando se trata de otro deportista, no sea condenado, ¿no? Yo pienso que debería analizarse, como le dije, caso por caso, porque definitivamente, ¿no? Puede encontrarse supuestos en donde exista una negligencia, factores
de delitos culposos, en donde se genera se vulnera bienes jurídicos protegidos y puede configurarse una responsabilidad penal. ¿Qué pasa si un deportista muere en una competencia porque no tuvo la atención médica inmediata? No hubo médico, no hubo paramédico, no hubo ambulancia. Mientras que pararon el taxi, sacaron el vehículo, lo llevaron al deportista, ¿de quién es la responsabilidad ahí? ¿Es del deportista que peleó con él o compitió con él, o él mismo se cayó y solito se, se lesionó? Va a ser de los representantes de la organización que está, que está, eh, que está ejecutando esta competencia deportiva. ¿Cómo no cumple con unas condiciones de seguridad que le permitan atender rápidamente a un deportista? O de repente la cancha no es competitiva. Te caes y te golpeas con un borde y te matas. Y ahí va a tener responsabilidad. A pesar que firmen lo que firmen, los participantes van a haber responsabilidad penal por negligencia, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Diferente está en el caso del deportista que monta una moto y se cae, pues, se cae solo y se mata. Eso es una cosa distinta. Van a determinarse si es que murió inmediatamente, si les atendieron inmediatamente. Pero tiene que haber una investigación cuando hay una persona que se ha muerto en una actividad deportiva. Definitivamente tiene que haber una investigación. Y el juez penal determinará si existe delito o no existe delito, ¿no? Ahora, mucho sucede cuando no hay, cuando los organizadores no han establecido correctamente, juegan en una cancha que no es competitiva, no hay las condiciones de seguridad, no hay las condiciones las condiciones para la atención inmediata en caso de accidente, no le piden seguro ni nada. Vamos a recordar que en nuestro país, pues para una competencia deportiva en un deporte federado, normalmente no piden seguro porque no está nuestra cultura, porque los deportistas no tienen dinero, los deportistas que no son subvencionados por deporte, muchas veces no tienen dinero para tener un seguro en caso de accidente. Y ahí tenemos que ver qué pasa si hay un accidente. Deberían, ¿no? Debería promoverse esto, todos los deportistas afiliados, ver cómo generar un espacio de seguros más económicos, algunos subvencionados con el Estado. Tú eres campeón, bueno, te vamos a asegurar para que tengas cualquier accidente, puedas ser atendido. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Si no cuenta con las condiciones de seguridad, ¿ante quién se puede quejar? ¿Cómo hacerlo? Tomen las represalias contra el deportista. Cuando no hay condiciones de seguridad y hay un accidente, el deportista no necesita, cualquier persona puede denunciar un ilícito penal, cualquier persona puede denunciar una infracción administrativa disciplinaria. Yo les comento de que hubo un congresista que denunció a unos dirigentes deportivos por unas presuntos vulneraciones a la norma deportiva disciplinaria que habíamos comentado en el primer extremo de esta exposición. Y esa investigación siguió su curso, porque cualquiera puede denunciar la infracción administrativa de la ley y lo pueden tomar inclusive, como le dije, de oficio en la parte administrativa y en el ámbito penal. Puede iniciar el Ministerio Público al tener la noticia criminal, o puede, ¿no?, una persona cualquiera denunciar el ilícito para que se investigue, ¿no? Cuando no hay estas condiciones, si pasa una lesión o pasa no necesita ser en materia penal el agraviado. Ahora, en materia civil, sí, pues, el que inicia la acción civil tiene que ser, ¿no?, parte de esa relación jurídica sustantiva, ¿no? Y bueno, este tema es muy amplio. He tratado de resumirlo lo mejor que puedo para que ustedes tengan en cuenta todos estos aspectos del derecho ordinario que se pueden ver dentro del ejercicio de un deporte. Quedo atento si tienen alguna pregunta final para concluir. Sí, doctor. Muchas gracias por la presentación del día de hoy. Hay un par de preguntas que han llegado al interno. ¿Me permite leérselas?
Claro, cómo no. Perfecto. A ver, dice. Muy buenas noches, doctor. Muy agradecidos por su presentación. Saludos desde Cusco. Y nos dice, ¿cómo se determina la responsabilidad civil de un deportista en caso de accidente durante una competición? Ya. Primero tenemos que tener en cuenta si es que el deportista tuvo un accidente solo, no intervino otro deportista, ¿no? Vamos a imaginar que es una competencia de atletismo y la persona se cayó sola, se resbaló y se cayó. Entonces, ¿cómo tú vas a determinar? Hay un hecho, ¿no? Hay un hecho que causa una lesión, pero no, ¿dónde vas a encontrar el nexo causal? Distinto está en que de repente la pista de carrera estaba mojada o tenía daños. Ahí sí puedes encontrar un nexo causal. ¿Y quién es el responsable de la competencia? ¿Y por qué esa pista no estaba? Sucedió en una materia deportiva, recuerdo, de que iban a entrenar una selección nacional y el piso estaba recién encerado. ¿Y quién es el responsable? Ya ustedes saben, si es una federación deportiva y el piso está encerrado dentro del local de la federación deportiva, ya ustedes saben dónde podrías encontrar el nexo causal, ¿no? En los dirigentes deportivos, ¿no? O el administrador de esa sede. Les voy a contar, por ejemplo, en la Videna, eh, al deporte de Kung Fu se le otorgó una área de entrenamiento que era muy pequeña y cuando ponían la plataforma de combate, que es 8x8 por un espacio de 1 metro más, casi 9x9 para poder tener una zona de protección, casi colisionaba con las paredes. Entonces, ¿qué pasaba? Que al momento de entrenar, cuando yo ingresé vi que un deportista casi se golpea con la pared. Entonces se paró la práctica deportiva. Hablamos con el entrenador. Acá no se puede entrenar porque este lugar no reúne las condiciones de seguridad, ¿no? Y usted no debería realizar las prácticas de combate porque pueden salir y golpearse la cabeza, el brazo con las paredes que están a los costados. Se conversó con aquel entonces con el director nacional de deporte afiliado, yo era dirigente deportivo, y nos cambió por las condiciones del local, nos cambió a un lugar más amplio para que no evitase este tipo de accidentes, ¿no? Una buena práctica hizo quien entonces era Akio Tamashiro, que entendía de deporte de competencia de artes marciales porque fue un destacado deportista de karate, y entendía que ahí no podía haber, a pesar que es un deporte diferente, pero es muy similar, que es el Kung Fu, entonces se cambió. Ahí hay un tema de responsabilidad cuando no existe estas condiciones. Esa discusión, el organizador del evento, el administrador de la sede local, tienen responsabilidad para obtener las medidas de protección respectivas, ¿no? Y evitar este tipo de accidentes, ¿no? Bajo ese criterio, creo que trato de esclarecer tu pregunta. Gracias más bien por la pregunta. Sí, doctor, tenemos una siguiente pregunta. A ver, me permite. Y dice, eh, ¿cuáles son las consecuencias penales por la participación en actividades fraudulentas relacionadas con las apuestas deportivas? A ver, ¿cuáles son las consecuencias penales por la participación? Me dice, repíteme por favor. Sí, doctor, dice, a ver, disculpe, ya. ¿Cuáles son las consecuencias penales por la participación en actividades fraudulentas relacionadas con las apuestas deportivas? Ya, lo que tenemos que tener claro es de que los delitos están establecidos en el Código Penal, tiene que haber tipicidad, ¿no? Al existir entiendo que un fraude, hay un fraude en una apuesta, ¿no? Vamos a determinar, hay un fraude en una apuesta, ¿no? Hay una persona que podría cometer engañar a las personas, una estafa para una apuesta que no existe una apuesta y todo está amarrado, podrías configurarte un delito de estafa. Estás engañando, estás aprovechando, engañando, induciendo error a una persona, ¿no?
a través de este engaño tú tienes un beneficio económico y esta persona tiene un perjuicio en su patrimonio. Y puedes, puedes configurar ese delito dentro del caso que me dices, pero habrá que analizar qué pasó, qué es lo que sucede en el caso específico, ¿no? El fraude puede cometerse de múltiples formas y puede ser sancionado. Gracias por la pregunta. Sí, doctor, hay una última pregunta a través del chat del Zoom y dice, doctor, buenas noches. Siendo el Consejo Superior de Justicia Deportiva un órgano de justicia de carácter pública, ¿por qué motivo los sancionados por abuso o acoso sexual en la resolución no se remite de oficio al Ministerio Público para que sea sancionado también penalmente? Totalmente de acuerdo que debería remitirse, porque una responsabilidad. Cuando tú tomas conocimiento como miembro del Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte de un posible delito, deberías oficiarlo para que la Fiscalía Provincial de turno investigue el delito. Ahí yo considero que tiene un deber el funcionario de hacer de conocimiento de la posibilidad de la existencia de un delito, ¿no? Entonces, normalmente en el procedimiento como tal, recuerden de que en el procedimiento administrativo disciplinario deportivo existe una denuncia y esta denuncia normalmente es de parte y lo que tienen que resolver los miembros del consejo en su resolución es si es que existe la infracción o no existe, ¿no? Entonces, los funcionarios públicos, a diferencia de una persona civil, lo que ellos tienen que hacer, lo que la ley les obliga a hacer, lo que le dice la ley, no pueden ir más allá de la norma. En este caso, cuando tú eres miembro del consejo, el consejo está regulado, tiene su reglamento, tienen que resolver los casos. Podría, y es muy importante, Paul, lo que hace mención, podría establecerse en el reglamento, el propio consejo hace su reglamento, y esto es algo también simpático, el propio consejo hace su propio reglamento. Este reglamento podría establecerse que cuando exista presunta comisión del delito, el presidente del Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte solicite la investigación al Ministerio Público respectivo. Ahora, no se va a determinar en la resolución de sanción. Puede hacerlo inmediatamente al tomar conocimiento del hecho, ¿no? Ahora, el acoso sexual y el abuso sexual en el deporte es una práctica que se debe erradicar totalmente. Recuerdo que en una federación una federación deportiva, encontré que habían unos cuartos para pernoctar en las instalaciones de la federación, para apoyar a los deportistas que venían de provincias y que no tenían capacidad económica de tener un hotel o un lugar donde vivir. ¿Y qué es lo que sucedía? Que no había nadie que haya control. Se quedaban algunas personas mayores de edad y algunas menores, mujeres. Entonces, definitivamente, ¿y qué pasó con los dirigentes deportivos? ¿No? Que no ponen un orden. Espérense un rato, quieren apoyar, pero apoyemos bien, ¿no? Contratemos un lugar. Si es una menor de edad, ¿cómo puede estar dentro de una circunstancia? Un deporte donde la mayoría son hombres, 3 niñas y 20 adultos. Pues definitivamente el dirigente deportivo tiene que ser consciente de que pueden cometerse irregularidades. Yo considero de que todas estas cosas que se dan detrás de los camerines, que se dan en las prácticas deportivas, primero que todas las federaciones en sus lugares deportivos deben tener una cámara donde se practique el deporte para ver lo que sucede, para dejar constancia de las cosas que pasan. Tocamientos indebidos a las chicas. Esto sucede en diferentes partes del mundo. El entrenador de Estados Unidos que abusó sexualmente de una pluralidad de personas de gimnasia, si mal no recuerdo. Entonces tenemos que cuidar a los deportistas,
cuidar la integridad, no solamente a las mujeres, también a los varoncitos. Entonces tenemos que cuidar la integridad física de las personas, su libertad sexual, y sí considero de que a pesar que el reglamento no obligue, el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte, y hay un órgano que es el defensor del deportista, debería